Señor, recibir el maná del cielo, Señor. Necesitamos oír de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, seguimos en la serie que hace poco iniciamos, que se llama, ¿cómo se llama? Cerrando la puerta al enemigo. Hoy vamos a hablar de la primera puerta abierta que tenemos, ¿verdad? La primera puerta como subtema es la falsa percepción del reino de Dios. La falsa percepción del reino de Dios. ¿Qué es percibir o qué es percepción? Percepción es cómo pensamos y de la manera que vemos las cosas. No tanto lo que pensamos, más bien cómo pensamos. Por ejemplo, para ilustrar esta palabra percepción, es diferente la percepción de una persona que vive en el Medio Oriente, en medio donde hay tantas guerras, que una persona que vive en Occidente. Si ahora mismo una persona del Medio Oriente los traen acá, va a pasar un buen tiempo. Pero si uno de aquí de Occidente lo llevan allá, va a andar temblando en la calle, porque cada segundo cae un misil del cielo. ¿Sabían eso? La percepción de cada uno es totalmente diferente de cómo ven la vida. Ya ellos han experimentado un terror en su vida donde nosotros no. Nosotros lo vemos por película y por noticias. Y no es lo mismo verlo que presenciarlo, ¿verdad que no? Entonces, por lo tal, toda experiencia va cambiando en el ser humano la percepción de cómo ve todo. La experiencia cambia la percepción. ¿Cuántos entienden lo que es percepción? Levante su mano. Ok, espero que todos lo entiendan porque de esto depende el tema que vamos a traer hoy. La percepción es, vuelvo y repito, es de la manera como pensamos. Oigan bien, no es tanto lo que pensamos, sino de la manera. Hace poco yo con mi esposa estábamos viendo un documental de cómo se fabrica la ropa y cómo ha subido el consumismo en este mundo de la ropa y etcétera. Y en ese documental habla de una explotación en la India y muchos países donde le pagan creo que al día o la semana como $10 y trabajan, o al mes, gracias, $3 a la semana es más o menos el promedio. Y trabajan, no se imaginan cómo trabajan, como esclavos, viven como esclavos. Y estas son las personas que suplen las marcas que hoy usted y yo hoy utilizamos como ropa, H&M, Louis Vuitton, etcétera. Claro, yo no uso Louis Vuitton, pero esa fue la que me llevó a la mente. Y ese tipo de personas lo tienen esclavizados allá. Hace poco también vi un documental de que unos tenis, sneakers de los de Michael Jordan, aquí cuesta hasta $400, no me equivoco, ¿verdad? Y ese zapato, por así decir, en ese país le cuesta a la fábrica 69 centavos. Entonces es una explotación donde uno ve ese documental y uno ve ya las cosas totalmente diferentes. Ya hay otra percepción, incluyendo cómo ahora el algodón, que ahora se procesa en Texas, ahora le ponen los fertilizantes y los químicos. Incluso la ropa hoy en día está trayendo cáncer al ser humano. Y viendo ese documental, yo le preguntaba a mi esposa, porque sabemos que a todos nos gusta la ropa, nos gusta vernos bien, nada de malo con eso. Y yo le decía a mi esposa, yo creo que si hubiésemos comenzado a ver ropa en internet, ¿verdad? Solamente ropa para comprar, no tuviéramos la misma percepción luego de ver este documental. Como que ahora lo vemos totalmente diferente, ¿verdad? Y hablaban del consumismo, de que todo el mundo ahora es la ropa, lo material, incluso es el motivo principal por el cual el hispano, el africano y todo el mundo viene a este país. Es por la promoción del consumismo. Entonces, nosotros desde nuestro país veíamos este país con otra percepción. Veíamos los rascacielos, etcétera. O sea, decíamos, no aguanto ir para ver los edificios. A mí se me pasan años y yo no voy a Downtown, por ejemplo. Años, 1 o 2 años sin ir. Porque ya vivo aquí, ya mi percepción es diferente. Pero en mi país había una percepción de que pensábamos que esto era el Edén. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Ahora estamos aquí y vinimos a ser esclavos de lo que antes queríamos, que era lo material. No hay tiempo. No hay tiempo para comer, en la mesa no se come ya como familia, todo el mundo en el celular, ¿sí o no? Ya no hay ese cariño, no hay esa búsqueda, todo el mundo está ocupado haciendo dinero para vivir bien y luego cuando adquiere tiene lo que quiere o adquiere lo que quiere, perdón, ya es como burbujas de jabón, una vez la agarramos explota y queremos otra. Entonces esa es la percepción de este tiempo. Ahora, yo quiero enfatizar algo, vamos a tener primera, segunda y tercera parte de este subtema porque es muy importante, esto tiene que ver con nuestra identidad en Cristo.
Y si usted me acompaña a Génesis 2:16, vamos a ir a muchos versos hoy, pero es para que vean lo que dice nuestra palabra, la palabra de Dios dada a nosotros. La pregunta en lo que usted busca Génesis, ¿verdad? ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva en el Edén? ¿Qué fue lo que perdieron ellos, verdad? Y me da mucha pena de que todo lo que sabemos de Adán y Eva es porque lo oímos, no tanto porque lo estudiamos, ¿verdad? Mayormente es porque oímos a alguien hablar de eso y tenemos esa percepción. Bueno, Adán y Eva comieron del fruto y murieron, ¿verdad? Esa es la historia general, o la famosa historia de Adán y Eva. Y allí quedó todo. Comieron del árbol y ¿qué pasó? Y murieron. Ya ese es lo único que queda. Pero la palabra del Señor fue entregada no para que se entendiese en nuestra percepción humana, sino en la percepción espiritual. Entonces, la palabra no se entiende en la carne. ¿Cuántos saben eso? La palabra se entiende en lo espiritual. En Génesis 2, verso 16, vemos aquí el mandamiento de Dios por lo cual Adán murió. Dice el 16. ¿Están ahí? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, mandó, ese es el primer mandamiento de la Biblia, ¿verdad? Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios no dice, ciertamente te mataré, dice, ciertamente morirás, es una consecuencia. Entonces, cuando vemos aquí la muerte de Adán, esa es la confusión que tenemos muchos de nosotros, donde la muerte de Adán fue en el alma y en el espíritu. La muerte de Adán instantánea fue del alma y del espíritu. Van a entender por qué. Pero había una promesa por su muerte física. El Señor le dice, por cuanto del polvo viniste, ¿qué dice luego? Y al polvo volverás. Esa era la muerte física. Entonces, cuando entendemos su muerte espiritual y su muerte del alma, estamos hablando del ser. Eso fue lo que sopló Dios en el ser humano. La muerte del espíritu, ¿verdad? Era la percepción que Adán tenía. Ahora imagínense esto. Nosotros vemos una manzana, ¿verdad? O un mango, o uvas o fresa. La miramos como un objeto físico, ¿verdad? Y luego la comemos y después que la digerimos se ve el efecto de esa fruta. ¿Me doy a entender? Adán y Eva no tenían esa percepción. Ellos veían espiritualmente. Ellos veían la vida en el fruto. O sea, usted no va a poder entender, ni yo tampoco, pero ellos veían lo espiritual. Ellos tenían una percepción diferente a la que usted y yo tenemos. ¿Me doy a entender? Ellos veían la vida en la fruta. Ahora, fíjense que la creación del hombre fue con el fin de adorar a Dios. Cuando Adán, fíjese que cuando el Señor dijo, y haga toda fruta deliciosa ¿cómo dice el texto? Dice que los ojos también se agraden al ver ese fruto. Entonces, sí fuimos creados para deleitarnos en las cosas. Sí, fuimos creados para ser deleitados en la creación, pero no para adorar la creación. Amén. Cuando Adán y Eva veían el fruto, ellos miraban el fruto y lo veían espiritualmente, sabían que de donde venía la fuente de vida era de Dios. No glorificaban al fruto, mas glorificaban a Dios cuando se comían el fruto. Entonces el fruto, estoy hablando antes del pecado, ellos miraban todo esto físico y espiritual. Tenían esa percepción antes de caer. Vivían en el mundo espiritual que era la vida. Lo espiritual significa la vida. Entonces, usted hoy ve una manzana y ve un pedazo de una pelota roja, ¿sí o no? Pero ya sabemos que es una fruta, pero no lo vemos en lo espiritual. Usted no ve las actividades interior de la vida en una fruta. ¿Cuántos ven eso? Nadie. Adán y Eva lo podían ver. Tenían esa percepción, veían la vida en todo lo creado. Por eso, por consiguiente, eso lo llevaba a adorar a Dios. Porque ellos veían, de dónde venía la fuente de vida. ¿Hasta ahora me estoy dando a entender? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente, se desconectaron, ya no podían ver, diga conmigo, en lo espiritual. Ya no podían ver lo espiritual. Ahora, es de ahí que vamos a comenzar a ver la falsa percepción que tenemos hoy y cuál es el trabajo de Satanás, dónde entra Satanás. Ellos podían percibir lo físico, también lo espiritual. Tenían una completa percepción de lo físico y de lo espiritual. Ellos perdieron esta percepción. Ahora, vamos a leer 3 textos en la Biblia, ¿verdad? Para que vean la diferencia de los dos mundos, el físico y el espiritual. Segunda de Reyes 6:15, vamos a leer. Segunda de Reyes 6:15. Estos 3 textos que vamos a leer
solamente lo vamos a utilizar como referencia y ejemplo de los dos mundos paralelos, que uno es espiritual y el otro físico, ¿verdad? Muchos le llaman en películas el mundo que no se ve. Ahora, el mundo real, quiero que se entienda esto, es el espiritual, no el físico. Porque ya lo físico perece. Por causa del pecado, todo lo que fue creado perecerá. Y todo será hecho nuevo, dice la palabra. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, en 2 Reyes 6:15, aquí había, el rey de Siria se levantó contra Israel a pelear. Y aquí vemos, es el tiempo después de Elías, queda Eliseo, ¿verdad? Y en el verso 15, ¿están ahí? Vamos a ver aquí cómo Dios abre los ojos a lo espiritual. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El varón de Dios es el profeta de Dios. Era un respeto por cuanto el profeta era voz de Dios. Oigan bien, era la voz exacta de Dios en la boca del profeta, ¿verdad? Por eso le decían el varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, o rodeada, podemos decir, con gente de a caballo y carros. Aquí había una guerra y habían muchos en cantidad, eran más en cantidad que los de Israel. Entonces su criado le dijo, esta palabra denota miedo, mucho temor. Dice, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más, ¿qué dice? Son los que están con nosotros que los que están con ellos. El 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, ¿qué dice? Que abra sus ojos, ¿para qué? Ahora, ¿a qué se parece este texto cuando Jesús dijo para que entiendan con el corazón y vean y perciban? ¿Se acuerdan de ese texto? Vamos a leer más adelante. Dice, entonces Jehová, oigan bien, abrió los ojos del criado. Ahora, cuando abrimos algo es porque estamos encerrados en algo. Amén. Cuando se abre algo, se abre una puerta, es porque estamos dentro de un lugar donde se abre y vemos lo de afuera. Ahora, ¿a qué se abrió aquí los ojos? Al otro mundo, al espiritual, a lo que Adán y Eva perdieron. ¿Me voy a entender? Entonces dice, y abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, esto está hablando de los ángeles, ¿verdad? Que peleaban por los hijos de Dios. Ahora, Eliseo dijo, son más los que están con nosotros. Ahora, aquí vemos que Eliseo tampoco veía físicamente a los ángeles. Entiéndase esto, era la fe que le daba la percepción diferente. ¿Me voy a entender? Era la fe y la confianza que le daba esa percepción, pero él le dijo, ábrele los ojos, ábrele el entendimiento para que vea lo que hay aquí. Ahora, Eliseo no necesitaba ver, porque más bienaventurado es creer sin ver. ¿Por qué es más bienaventurado creer sin ver? ¿Verdad? Porque entonces decimos, confío en la palabra de Dios. No tiene que mostrármelo para creerle. Yo creo en Dios, creo en su palabra. Amén. Entonces ya el Señor le agrada al que cree sin ver, porque la fe entonces, el que ve ya no es fe. ¿La fe qué es? Es la, ¿qué me dice lo que es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que no se ve, pero con la convicción de lo que es, ¿qué es lo que se espera? Es la promesa. Entonces, estamos ciertísimos que no vemos lo que Dios va a hacer, pero estamos convencidos que Él lo va a hacer, ¿sí o no? Vamos a Mateo 17:1. Tres textos vamos a leer para ver aquí los dos mundos abiertos. Mateo 17. Me dicen amén, por favor, cuando lleguen. Aquí habla de la transfiguración de Jesús cuando se transfiguró como Dios. ¿Están ahí? Ok. Ahora, nótese que la Biblia en la numerología tiene mucho simbolismo y significado. Dice el sexto día, sexto o el 6 significa número de hombre. Entonces aquí el Señor se llevó a los 3 que estaban más cerca de Dios. Oigan bien, a los que estaban conectados a Dios más cerca del Señor. A los que amaban más al Señor. Habían 12, pero no se mencionan los 12 igual, la misma relación, sino que Juan, Jacobo y Pedro estaban cerquita del Señor. Y el verso 1 dice, de Mateo 17, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, estos 3 se consideran la columna de la iglesia, dice su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Luego dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron, ¿quién?
Moisés y Elías. Moisés representa la palabra de Dios, la ley, y Moisés representa la voz de Dios. Oigan bien, la palabra y la voz. La palabra y la voz es la relación del hombre y Dios. ¿Pueden entender? La palabra y la voz. Luego dice, hablando con él, verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, fíjense aquí lo que pasa. El Señor lo pasó a Pedro, a Jacobo y a Juan, lo pasó al mundo espiritual. Es el mundo perfecto. Ese es el mundo, ese es el Edén. Así es que vamos a habitar. Vieron a Jesús glorificado. ¿Lo vieron en el texto? Lo vieron glorificado. Vieron el Espíritu de Jesús y vieron a Jesús glorificado como Dios. Porque Jesús era Dios. Aquí la diferencia es que Jesús se sometió a ser un hombre para cumplir la ley, pero ahí se transfiguró otra vez como quien era Dios o como quien en ese momento es. Y luego dice más adelante, el verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Por qué Pedro quería quedarse allí? Porque fue el estado más alto que experimentó en su vida. Estaba en el Edén. Estaba en el Edén en ese momento. ¿Se acuerdan que les he dicho de que el Edén es una persona, es el Señor? Aunque sí es un lugar, pero quien pone la vida o inyecta la vida a lo que es el Edén y a lo que todos recibimos como vida, perdón, es Jesús. Luego dice más adelante, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, estos 3 representan exactamente la plenitud en la que Adán habitaban. Adán y Eva tenían el pleno entendimiento del bien, que es la ley. La ley es una copia de cómo viviremos en el cielo. ¿Sabían eso? La perfección, la ley es perfecta. Luego vemos a el profeta Elías, que aparece aquí, era la voz de Dios. Y se acuerdan que Adán y el Señor hablaban, tenían una relación. Pero aquí vemos, lógicamente, que él presenta a la tercera persona, que es Jesús, Jesús hombre. Y dice el 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia, a él oíd o a él obedeced. El verso 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro. Ahora fíjense en esto, se postraron y tuvieron gran temor. Eso fue lo que tuvo Adán, temor, cuando pecó. Entonces el 7 dice, Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a quién. Porque la plenitud de Dios habitaba en Jesús. Por eso se levantaron y solamente vieron a Jesús. Pero en ese momento el Señor los llevó al mundo espiritual. Se transfiguró. Vamos a terminar en Lucas 4:33. Este es el tercer texto para ver aquí los 2 mundos paralelos. Lucas 4, verso 33 y 34. Vamos a leer. Aquí vamos a utilizar de ejemplo un demonio. Un demonio es un espíritu. Es un espíritu que no tiene cuerpo físico, pero opera en lo físico. Amén. El verso 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, eso es al Señor, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lo llamó como su nombre terrenal. Y luego dice, ¿has venido para destruirnos? Le están hablando a Dios. Dice, yo te conozco. ¿Quién eres? ¿Quién? El Santo de Dios. ¿Por qué el demonio dijo yo te conozco? Porque el demonio lo veía exactamente en lo espiritual. Era lo que el hombre no podía ver. Por eso era que cuando Jesús predicaba, la gente no lo entendía. Porque todo lo que Jesús hacía, ellos pensaban que era en lo carnal. Todo lo que Jesús hizo, los milagros y su palabra, tenían que verse en lo espiritual. Cuando Jesús, oigan bien, le devuelve la vista al ciego, le estaba reflejando el poder creador en ese milagro a esa persona que era la vida. Miren, Jesús vino a 2 cosas, a demostrar el amor del Padre y a darnos vida. Jesús no vino a traer conocimiento. Jesús no vino, yo he venido para que tengan conocimiento. Eso lo adquirieron con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué dice abundancia? Porque no solamente era vida física, era espiritual y emocional, hablándose del alma. Entonces, el Señor nos creó para que nosotros adoremos a Dios. ¿Por qué usted cree que cantamos aquí? Piensa en eso. ¿Por qué venimos aquí a cantar? Cuando cantamos, estamos entregando todo nuestro ser a Dios. Aplaudimos con el cuerpo, con la mano.
Cantamos con la boca, pertenece al cuerpo. Nuestra mente está conectada a Dios y mi deleite, ¿dónde está? En el Señor. Es un símbolo de una completa adoración a Dios. Eso significa adorar. Mucha gente cree que venimos a cantar, terminamos y ya va lo que sigue, la sección siguiente. No, no estamos en Disney, donde tenemos un guía turista, te dice, ya terminamos aquí, sígueme, vamos al segundo paso. No, ese tiempo de la adoración es el momento donde entregamos todo nuestro ser. Por eso es que el afán y todos los malos pensamientos vienen. Cuando el hermano Chuy dijo que vamos a tomar este tiempo para ponernos de rodillas, yo le puedo adivinar la mente lo que pensaron. No cabemos aquí. Tengo pantalón blanco. El hermano me va a tocar. ¿Qué van a decir si me hinco? ¿Sí o no? O sea, eso llegó a la mente. De que lo haga o no, no tiene problema. Pero ¿qué llegó a la mente? ¿Estoy adorando aquí parado en mi corazón? ¿O comenzamos a ver que la iglesia no es muy grande para arrodillarnos? ¿O no quepo? No sé cómo voy a arrodillarme. Obstáculos terrenales para obedecer a Dios, ¿sí o no? Todos pensamos eso. Decimos, ¿cómo me voy a arrodillar? ¿Se me va a llenar el pantalón de sucio, la falda, o etcétera? Y exactamente aquí, volviendo al punto del demonio, veía a Jesús en lo espiritual. Ellos tenían una percepción espiritual. Por eso Santiago dice, ¿ustedes creen en Dios? También los demonios. Y tiemblan. ¿Por qué? Porque lo ven espiritualmente. Lo miran así como usted me está mirando a mí. ¿Verdad? Vamos ahora a enfocarnos en la muerte del alma. Porque acuérdense, Adán y Eva tuvieron una muerte triple, aunque instantáneamente murieron en el alma y en lo espiritual. La pregunta es, ¿qué es el alma? ¿Verdad? En el griego, el alma tiene otra connotación para poner cada cosa en su lugar. Pero como esencia, el alma es el ser del ser humano. Es lo que es la vitalidad. Cuando una persona se le toman los signos vitales en el hospital, es para ver cómo está, si se está muriendo, si está débil, si su defensa está alta o baja. Amén. Entonces, ahí es donde sabemos si esa vitalidad tiene vida o está débil, etcétera. Pero vamos a ver en el origen hebreo qué quiere decir alma. La palabra que se utiliza en el hebreo es nefesh, viene de nefash también. En su origen es la esencia de la vida. El alma para el judío en este tiempo era la esencia de la vida. Ahora, ¿qué es la esencia? Son las características que reúnen lo que es un ser humano en este caso, ¿verdad? ¿Cuáles son las esencias de un ser humano en lo físico? Bueno, que respira, tiene carne, tiene visión, etcétera. Pero aquí alma está hablando del espíritu, del alma y del cuerpo. Esa es la esencia de un ser humano. Y aquí vemos la definición de nefesh, es la vitalidad. Estas son las definiciones que le voy a leer. Deseo, esclavo, estómago. Normalmente cuando tenemos los sentimientos de miedo o de gozo, siempre nos ponemos la mano acá, porque es el centro de nuestro ser. Luego dice gusto, hombre, interior, íntimo. En intimidad es como tenemos relación con Dios. Mente, ser, vida y también voluntad. Ahora, hablando de la voluntad, este fue el regalo más grande que Dios nos dio a cada uno de nosotros. La voluntad. ¿Sabía eso? De poder elegir. Por eso se puso el árbol del bien y del mal. ¿Qué simboliza el árbol del bien y del mal? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Dónde? Bueno, ¿en quién? Es la pregunta. En Satanás, ¿verdad? Entonces ya cuando el Señor crea a Adán y a Eva, ya existía el mal. Pero ellos eran inocentes del mal. Amén. Ahora, una persona inocente del mal, ¿qué pasa? No tiene malicia. ¿Han visto una niña, un niño inocente en cuanto a su inocencia de maldad? Cuando un niño, por ejemplo, es como, se utiliza mucho con las hembras, ¿verdad? Porque son más delicadas en cuanto a la inocencia. Y dicen, esa niña perdió la inocencia. ¿Qué está diciendo? Que ya conoce, ya tiene pensamientos de adultos. Entonces perdió su inocencia, por lo tal, y ahora habita en su corazón hay maldad. Ahora, aunque el niño nace con la maldad en el corazón, yo veía hace poco un video en Facebook de un niño, tenía como 1 año, 2 años, no sé, y llenó el espejo de su mamá con pintalabios, y luego la mamá lo regaña y dice, no fui yo, fue Batman. Y lógicamente usted diría, bueno, es un niño, sí, pero miren qué pensamiento, culpó a quien no lo iban a encontrar en ningún lado. Es como decir, si decía otra gente, dice, bueno, vamos a preguntarle. Miren la mente de lo que es la ciencia del bien y del mal. Batman, lógicamente Batman no existe. Es como decir, pero fíjense que fue la misma actitud de Adán y Eva. Señor, la serpiente. Y luego dijo Adán, la mujer que me diste. Ninguno fue culpable. Todos culparon al final a Dios. Es una naturaleza en nosotros, ¿sí o no? Y vemos este niño que
salió con eso de la nada, pero muchos padres ingenuos dicen, no, es un niño, no sabe lo que dice. Está bien. La muerte de Adán y Eva los llevó a desconectarse de la vida y el amor. Quiero que su mente se enfoque en estas dos, vida y amor, ¿verdad? Por amor Dios envió a su Hijo para salvarnos y darnos vida. El amor se refleja en el creyente o de parte de Dios como en el alma. Nuestros deleites, sentimientos los reflejamos en el amor. Ahora, la vida es el espíritu, es la esencia de lo que somos. No somos muñecos, aunque vinimos a caer como muñecos después del pecado. Pero vamos a ver qué quiere decir estos dos, el espíritu y el alma. Eva y Adán, por esencia, poseían la vida y el amor en Dios. Tenían la relación con Dios, era el amor, y tenían la vida. No solamente estaban vivos, tenían la vida, podían percibir lo que era la vida. Ellos miraban, como le dije, los animales, veían todo como se movía espiritualmente. Tenían los ojos abiertos a lo espiritual. Ahora, ¿usted ve lo espiritual? Ni yo tampoco. Eso fue lo que murió en nosotros, la percepción espiritual. ¿Qué fue lo que Adán y Eva perdieron? Oigan bien lo que le voy a decir. Si una persona usa lentes o espejuelos para ver, ¿verdad? Esos son sus segundos ojos, vamos a decir, y se le pierden. Esto fue lo que perdió Adán y Eva. Oigan bien, se le pierden sus lentes y está de noche. Ahora, no solamente Adán perdió, oigan bien, su relación con Dios, sino que perdió la herramienta o la capacidad de encontrar a Dios. Si a usted pierde sus lentes, usted perdió con lo que usted ve. Pero ¿cómo encuentra sus ojos si no ve? Me voy a repetir. Si pierde los espejuelos con lo que ve, ¿cómo va a encontrar los espejuelos para ver si no ve? No solamente perdió la esencia de la vida, sino que perdió la relación. Aquello por el cual se veía, los lentes, también lo perdió. Necesito mis lentes para ver, pero para encontrar ¿qué? Los lentes. ¿Me entienden? O sea, perdieron aquello, la relación, pero también perdieron el camino para volver al Padre. No podían volver al Padre. Perdieron eso, por eso fueron destituidos. Entonces, cuando vemos aquí lo contrario de vida, ¿qué es? La muerte. Ahora vamos a ver si acertan a esta. Lo contrario del amor, odio no, miedo. Yo sé que van a decir odio. No, lo contrario a la vida es la muerte y lo contrario del amor es el miedo. ¿Qué fue las dos cosas que Adán sintió cuando oyeron la voz de Dios? Desnudez y miedo. ¿Qué dice Juan? El perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, vamos ahora a Génesis 3:21. Vamos a ir entendiendo, no se me desesperen, yo sé que está intrigante, pero a medida vamos avanzando vamos a entender. Génesis 3, verso 21. ¿Llegaron? Ok. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego vamos a volver a eso. Y dijo Jehová Dios, he aquí, fíjense en esta parte, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora mira lo que dice, el hombre es uno como uno de nosotros. ¿Por qué dice como uno de nosotros? Está hablando como uno de los tres. Ahora, ¿como cuál? Piensen. Le voy a dar un segundo. ¿Como quién? Como Jesús, exacto, como el Hijo. Acuérdense, primer Adán, segundo Adán. Primera de Corintios 15:45, por si las dudas o las moscas. Habla del primer Adán y segundo Adán. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, o sea, fue un alma que recibió la vida, y el postrer Adán, Jesús, espíritu vivificante. Entonces aquí vemos que este texto dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Antes era como los tres. Pero ¿cuál fue la oferta que Satanás le vendió a Adán y Eva? Que si comes este árbol serás. Ya eran como Dios. Tenían el alma y el espíritu y la vida física para vivir como vivía Dios. Claro, no eran dioses, no quiere decir eso. Está hablando de la imagen y la semejanza. Al morir Adán y Eva perdieron la semejanza y solamente quedó la imagen, la estatua, el muñeco por el cual el Señor hizo con sus manos y sopló vida en ellos. Fíjense en la misericordia del Señor. Si usted me ve llorando, no me haga caso, ¿ok? Porque esto me conmueve mucho. Fíjense que el Señor no mató a Adán y Eva instantáneamente. Le dejó la vida física ¿para qué? Para que vuelvan. Para que otra vez se arrepientan y volver al Padre.
¿Saben que hay un segundo árbol que no se menciona, que es el árbol de la vida en el centro del Edén? ¿Cuántos saben eso? En Génesis 2:9, ese árbol no se puso allí para que comieran, ni necesitaban porque ellos tenían la vida. Ese árbol estaba allí como un botiquín de emergencia, para cuando muriesen iba a estar ahí la respuesta. Ese árbol simboliza la vida en Jesús. Eso era para cuando cayera, volvieran al árbol de vida y comieran y vivieran, pero no podían comer. Fíjense que dice que el Señor los sacó del Edén para que no extienda su mano y coman del árbol y vivan eternamente. ¿Por qué no le permitió eso? Porque transgredieron la ley. Había que morir ahora, pagar un precio porque ofendieron a un Dios santo. Y aquí viene Jesús. Más adelante dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Ahora, hay muchos puntos aquí que podemos redundar, pero yo quiero enfocarme en el árbol del bien y del mal. ¿Se ha preguntado usted por qué el conocimiento bíblico trae envanecimiento o orgullo? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué si el conocimiento de la Biblia es vida, por qué a muchos le trae orgullo? ¿Por qué muchos están aquí buscando conocimiento bíblico y no conocimiento de Dios? Yo quiero ir a la iglesia a aprender la Biblia. A la iglesia no se viene a aprender la Biblia, se viene a conocer a Dios. Amén. Esa percepción de venir a la iglesia para aprender Biblia, eso tenemos que echarlo fuera, porque eso ya lo tenía el hombre, el conocimiento. Fue el conocimiento que lo mató. ¿Sabían eso? Bueno, lo vamos a ver. Génesis 2:7, vamos allá. Génesis 2, verso 7. Por ahí dicen que el conocimiento envanece, ¿verdad? Pero el amor edifica. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, ¿qué dice? Un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, dice a la vista. Eso era para que el alma se deleitase en la creación de Dios, adorando a Dios. Dice, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando dice que Dios formó al hombre del polvo, fue exactamente con sus manos, fue lo único que él hizo con sus manos. A la luz le dijo, sea la luz. A la tierra hágase, pero al hombre fue formado. Pero ¿por qué el hombre se parece a Dios? Porque sopló aliento de vida. Ahora, cuando usted ve un alfarero sentado, ¿verdad? Con una cantidad de barro, ¿verdad? Y con sus manos lo va moldeando. Este alfarero tiene modelos de vasijas, ¿verdad? Y luego viene el cliente y te dice, quiero una como esa. Y luego te copia una, te hace una similar. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue aquí el prototipo, vamos a decir, o la copia para hacer Adán? ¿Cuál fue el modelo a copiar? Fue el Hijo, ¿verdad? Entonces, el Señor, dice Juan 1, que habitaba con el Padre allí. Y miraron a Jesús, nosotros somos a imagen de Dios, somos semejanza de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice nadie ha visto a Dios, está hablando de su presencia y del conocimiento no solamente físico, sino espiritual y enteramente. Por eso el hombre cuando ve a Dios, dice cae como muerto, porque el espíritu es la vida y el hombre está muerto en delito y pecado. Entonces aquí vemos el molde, exactamente, es Jesús. Ahora, el hombre, oigan bien, posee todos los elementos de la tierra. Si usted no ha estudiado eso, usted y yo somos polvo. O sea, hay personas que piensan que eso es metafórico, no es literal. Somos polvo, somos hechos de la tierra. Y si usted le pregunta a una persona o a un maestro de biología cuánto cuesta un cuerpo humano, y no cuesta más, y esto no es exacto, pero aproximadamente $3.50. Eso vale un cuerpo, conforme al material de los elementos de la tierra. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos aquí, el Señor sopló en la nariz aliento de vida. Sopló en su nariz. ¿Por qué en la nariz? El Levítico dice que la vida está ¿dónde? En la sangre, ¿verdad? Eso dice el Levítico. ¿Qué derramó Jesús en la cruz? Ahora, ¿por qué sopló Dios por la nariz? Por la nariz es donde respiramos oxígeno y el oxígeno va a la sangre, ¿verdad? Y la sangre es la vida. Pero hay algo en la sangre, oigan bien, aparte del líquido físico, que es la vida. Es exactamente el espíritu. En la sangre habita el espíritu. Es el movimiento constante, la circulación, el corazón pompeando la sangre que Dios mantiene por la palabra de su poder
Eso se mantiene generando por su palabra. Un carro, un vehículo se mantiene por la gasolina, ¿sí o no? Un celular se mantiene por la carga eléctrica, pero la gasolina, tanto la gasolina como la sal, como la carga eléctrica, eso que usted ve allí, es sustentado por la palabra. La sangre, que es el espíritu, cuando Dios dijo en el inicio de la creación, dijo, sea la luz, no fue solamente que alumbró las tinieblas, sino que su ser, su vida se inyectó en la tierra. Por eso dijo, de la tierra nazca árboles, hierba y árboles que den fruto. Nació de allí porque ya la vida de Dios estaba en la tierra. Todo es sustentado por el poder de su palabra, hermanos míos. Todo fue, dice, entendemos haber sido constituido por el universo, constituido por su palabra. Entonces, esta palabra, quiero que entiendan esto, es el rema de Dios. Es la palabra de Dios lo que da vida. Amén. La Biblia no da vida. Me voy a explicar en paréntesis, no quiero confundirlos. Toda la Biblia es logos, la letra, ¿ok? Pero la Biblia se nos fue dada para conocer a Dios y saber cómo Dios piensa, cuál es la percepción de Dios espiritual y caminar como Él nos manda. Una vez caminamos como Él, entonces entablamos una relación y Dios habla a través de nosotros cuando estamos conectados a Él como fuente de vida. ¿Me di a entender o hablé muy rápido? Entonces Dios es la vida. Él tiene por su voz el poder creador. Cuando Dios habla, siempre, siempre, siempre algo ocurre, o juicio o vida. Entonces, muchos hablan de parte de la Biblia, pero no da vida. Es el simple conocimiento del bien y del mal. Ese es el árbol. Ahora, ¿cuál es el engaño de Satanás? ¿Cuál es la puerta abierta? Que muchos piensan que nosotros tenemos que, en el árbol del bien y del mal, tenemos que cambiar de rama. Estábamos en el mal, ahora vamos al bien. Y eso es una mentira de Satanás. Este es el engaño. No es cambiar de rama, es cambiar de árbol. No es el conocimiento que salva, es la vida de Dios. No es la fuente de bien y del mal, porque el mundo entero sabe lo que es bueno y malo, porque comió del bien y del mal. Es la fuente que estábamos conectados que nos tiene muertos. Y hay muchas iglesias que piensan que por el conocimiento de la verdad son salvados. No, el conocimiento es el primer paso. El evangelio es la mitad. Si creyeres y confesares. ¿Cómo creemos? Cuando se nos predica la verdad verdadera. Por eso Jesús decía la verdad verdadera. Y una vez nos iluminan con la verdad de la salvación, falta un paso. Entregar nuestra mente, alma y cuerpo a Dios. Es el primer mandamiento. Y cuando conectamos esos tres, va a emanar de nosotros vida de Dios y el mundo será salvo. Amén. No veo humos o vamos bien. Ser viviente. Fíjense que lo que murió en el hombre fue su ser. Ser significa alma, pero viviente, todavía el hombre seguía vivo físicamente. ¿Se acuerdan que de Adán a Moisés no había ley? El hombre no sabía que estaba bajo pecado porque ya nacía por naturaleza pecaminosa, por origen de Satanás. ¿Se acuerdan de eso? Que la ley fue dada a Moisés. Pero ¿para qué fue dada la ley? Para que el hombre se viera en otra percepción. El hombre pecaba y dice no a la manera de Adán, porque Adán tenía un mandamiento. Él pecó basado en algo que Dios dijo, no toques eso, ni comas. Pero el hombre por naturaleza pecaba por su naturaleza. Eso hacía. Tenía conocimiento de lo bueno y lo malo, pero hasta ahí llegaba su capacidad. Solamente sabía lo bueno y malo. Miren, cuando usted ve la Biblia que dice, y el Señor encontró gracia en Job, en Noé, y aparecen algunos hombres. Después de la ley no se dice eso, y encontró gracia a Dios en tal hombre. ¿Saben por qué dicen encontró gracia? Porque hubieron hombres en la tierra que decidieron andar agradando a Dios. Decidieron ellos en sus fuerzas, y Dios los alcanzó, y ellos fueron el vaso que utilizó Dios para salvar a los que no eran justos, incluyendo a esa persona. Cuando el Señor utilizó a Noé, dicen, encontró gracia. Noé, entendiendo el mal y el bien, ¿se acuerdan que se multiplicó la maldad en ese tiempo y Dios redujo la edad del hombre de 1000 años a 120? Entonces dice que, Noé exactamente se separó, que es símbolo de santidad. Se apartó con su familia y Dios vio su actitud y utilizó ese canal para que a través del arca se salvaran los 8 por el cual usted y yo venimos hoy. Entonces la percepción de Noé era que él sabía lo que era bueno y malo. Pero él entendía que él no podía salvarse hasta que oyó la voz de Dios y le dijo, Noé, edifica un arca de tantas medidas. ¿Por qué fueron salvados? Porque oyeron la voz salvadora de Dios, obedecieron y 8 se salvaron. Ahora notan que no había ley en ese tiempo. Amén.
Como hoy en día muchas personas dicen, no, pero eso es de la ley o no es de la ley. La ley se resume en la vida y el amor de Dios. Para eso fue dada la ley, para que el hombre viera su condición de que está mal y corriera a los brazos del Señor y se conectara a la fuente de vida, no a la fuente de conocimiento. Por eso se ha multiplicado la ciencia. Y muchas iglesias tienen mucho conocimiento, pero no tienen vida. Y hemos venido hablando de la palabra viva de Dios y no la palabra de la Biblia. La Biblia fue dada para conocer a Dios. Dios hizo nacer 3 árboles, uno para comer en lo físico, el otro fue el prohibido y el tercero era la provisión de la vida eterna, que era el árbol de la vida. Ahora vamos al Génesis 3, verso 7. Vamos a desarrollar qué es lo que quiere decir árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué ocurrió cuando comieron? Génesis 3, 7, ¿están ahí? Ok, nos vamos a enfocar hoy en el árbol del bien y del mal. Muchas personas piensan que Cristo vino para que nos portemos bien. Otras personas piensan que Cristo vino y nos puso su espíritu para que hagamos buenas obras. Otros piensan que Cristo vino y nos dio de su espíritu para que mis planes sean fortalecidos por Dios. No tiene nada que ver, nada que ver. Y van a leer a través de la Biblia, van a ver la Biblia de otra forma ahora. Miren lo que dice el verso 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ¿quién? De Adán y Eva. Ahora, ¿abiertos a qué? Estaban en la vida física, espiritual, y fueron abiertos a la oscuridad. Eso podemos decir. Ya conocían la verdad, ahora conocen la mentira, pero instantáneamente ellos comieron de ese fruto, murieron, se desconectaron del árbol de vida o de la fuente. ¿Se acuerdan que Dios dijo, si comen de ese árbol ciertamente morirás? O sea, ya dejó de fluir la fuente de vida a través de Adán y Eva, se desconectaron. Luego dice, fueron abiertos los ojos, ese es el conocimiento al mundo de pecado. Los ojos de ambos, y oigan bien, y conocieron que estaban desnudos. Su percepción cambió. ¿Andaban desnudos, sí o no antes? No había malicia, no había maldad. Las partes íntimas del ser humano fueron dadas sí para tener relaciones sexuales puras delante del Señor, para procrear y deleitarse. Pero ahora se ven de otra forma. Ahora se vieron con malicia. Había otra cosa en su corazón. Comieron de un fruto que entró la maldad en ellos. Por eso salió, se desconectó la vida de ellos. Dice más adelante, su percepción cambió, entonces cosieron hojas de higuera. Estas son las obras muertas del hombre, que piensa que por su bien hacer, bueno, yo sé lo que es bueno y malo. Haz el bien y Dios te va a dar permiso, Él te perdona, eso vino Cristo y tú vas a entrar al cielo. Solamente hay que ser bueno y dar comida al pobre, etcétera. Eso no da vida. Eso no da vida, eso no completa los requisitos de Dios. Amén. Seguimos muertos. Ese es el problema, que el punto aquí es que estamos arraigados en el árbol del bien y del mal y luego decidimos hacer el bien. El problema es que de la fuente donde estamos arraigados no sale vida. Estamos en el árbol incorrecto, o estábamos. Ahora Dios nos dice, ahora cambien de árbol, cambien de conexión, cambien de plug, como se dice en inglés. Estaban conectados a la fuente de muerte y pecado, por eso a muchos se les hace tan difícil dejar de pecar, porque están tapándose con hojas de higuera en vez de conectarse a la vida y por consiguiente el pecado ya sale de nosotros. O sea, dejar de pecar no es una obra del hombre, es un poder de Dios en nosotros que cambia la fuente de vida, ya no emana del árbol malo, sino del árbol bueno. El árbol bueno da buenos frutos y el malo, malos frutos. ¿Por qué dice árbol? Los dos árboles, el del bien y el del mal. Y el del bien en este caso es el de la vida. Dice, y cosieron hojas de higuera. Esta es la parte donde el hombre quiere cubrir su desnudez y no se conecta a Dios. Esto divide muchas cosas, mis hermanos. Dios nos está llevando a un giro en nuestra vida cristiana a morir a esto, a obras muertas, y conectarnos a Dios. Antes de avanzar, yo quiero hablar un poquito de qué es conectarnos a Dios para que no se quede en duda. Conectarnos a Dios lo encontramos en el primer mandamiento. Meditar en su palabra día y noche. Conforme meditamos, nuestros hábitos cambian. Mis deleites ahora están sometidos a Dios. Ahora si yo sufro en este mundo, yo estoy conectado a Dios. Yo sometí mis sentimientos al Señor. Y ahora mi cuerpo, por consiguiente, no por mis obras ni mi esfuerzo, por consiguiente, el resultado es, somos instrumentos de Dios. Es así que funciona. Muchos quieren detener de hacer el mal, no van a poder, ni yo tampoco. Tenemos que conectarnos a Dios. Cada día morir a la carne, cada día morir a eso que domina nuestro ser. ¿Cuál es la batalla más grande en la oración? Por favor, dígamelo. Sé que tienen sueño, pero díganme.
¿Cuál es la batalla más grande en la oración? Dígalo. Tienen miedo. Díganlo. La mente. O sea, lo que se le cruza en la mente a uno. ¿Sí o no? Levanta la mano si tienen esa batalla. Todos. ¿Por qué? Porque el ataque de Satanás es desenfocarte cuando quieres entregar tu mente a Dios. Porque si te desenfoca, lógicamente no puedes adorar a Dios, ni oír su voz, ni andar en el Espíritu. Cuando usted entra a una tienda, a un mall, lo primero que usted oye es la música subida a todo. ¿Sí o no? Tienen una música allí. Tuc, 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 y eso ya los oídos ahí están entretenidos. Luego te tienen 50 imágenes con modelos de ropa, que el engaño es que tú crees que te vas a ver como el modelo. ¿Verdad? Y dice, wow, qué linda esa blusa, pero allí hay una mercadotecnia, entonces llega una persona, porque ¿no se ha preguntado por qué el que sirve o vende allí es tan insistente, sabiendo que molesta? Es para no dejarte pensar. Y luego te dice, no, te queda bien, y siempre hay personas que necesitan oír eso, te queda bien. Y luego sale uno de la tienda y justifica de que necesito eso. Lo compré porque lo necesito y estaba en especial. Nos engañamos. Ahora, eso solamente es comprando ropas. Yo estoy hablando de algo específico. En todo el ámbito de nuestra vida es así. Todo es inyectándonos con el entretenimiento para que no nos unamos a Dios. ¿Qué tan difícil es orar? Sacar tiempo para hablar con Dios. ¿Qué tan difícil? Ese es tratando de conectarnos y Satanás te dice, no, ahora no, ahorita, más tarde. Y luego quitas la mano y no te conectas a Dios para que la vida fluya a través de nosotros. De ahí fue que cayeron Adán y Eva. Luego dice más adelante, y se hicieron delantales, se cubrieron sus partes íntimas, ¿verdad? Son obras muertas, y oyeron la voz de Dios. Ahora, ¿no oían Adán y Eva la voz de Dios anteriormente? ¿Por qué en este caso le dio miedo? Por la percepción de la maldad. Ya oían con oídos de culpa. Cuando un niño hace algo malo, le voy a poner 2 años, ¿verdad? Para ayudarlos, y usted lo llama, usted nota en su cara así de que hizo algo malo. No le ha dicho, hiciste algo, no le ha preguntado qué hacías, solamente ven a comer. Y luego le miras la carita y dice, ¿qué tú hacías? ¿Por qué? Porque ya la maldad existe en la naturaleza, ya él conoce lo que es bueno y malo. Ya el niño sabe y viene con esa culpa y tu voz no salió de juicio, tú llamaste para que comiera, pero él vino con la culpa y la desnudez y su vergüenza. Y en su rostro se notó esa vergüenza. Por eso hay personas que tienen problemas en el contacto visual hablando. Y todos tenemos inseguridad, todos tenemos a diferentes niveles, todos, nunca digan no, todos. Y la primera inseguridad es cuando estamos separados de Dios. Pero todos sufrimos de inseguridad, todo el mundo, mis hermanos, uno más que otros. Y esa inseguridad es lo que Dios quiere ya matar. La inseguridad es miedo a perder o miedo a ser avergonzado o miedo al dolor. Y cuando estamos conectados a la fuente de vida, dice que el perfecto amor, dice perfecto porque los 3 conductos, alma, cuerpo y espíritu, están conectados a Dios. Y pase lo que pase en lo externo, no nos interesa porque estamos conectados a la vida. ¿Tiene sentido o no? Dice, la voz se paseaba en el huerto al aire del día, pero ellos se escondieron de la presencia de Jehová, de la voz de Dios que vino en forma de juicio. Luego ellos, en el verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre, él era el responsable de esto. Cuando a él se le dio el mandamiento, la mujer no había sido creada. ¿Sabían eso? Dios mandó a que no comiese el árbol y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo. Luego creó la mujer. Entonces la responsabilidad es del varón. Dice, ¿dónde estás tú? Miren esto. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. ¿Él sabía dónde estaba Adán escondido? Esta pregunta tiene que ver con su relación. O sea, no sé si esta es la mejor ilustración que podemos usar. La mujer del flujo de sangre le habló a Jesús. ¿Qué hizo? Se conectó y dice el Señor, poder salió de mí. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo puede ser que tocar el manto del Señor saliera poder? No era el manto, la fe. La confianza dice, si tan solo tocara su manto, miren, si usted le pone el dedo al fuego, ¿usted cree que se quema por fe? No, piense, ¿sí o no? Se va a quemar con toparle. Ahora, imagínense que el Señor era el fuego de poder, donde ella le dice por fe, si solamente un dedito, con un poquito, con una zarruma. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Que el Señor le dijo, la comida no es para los perrillos. ¿Qué hizo ella? Apartó su dignidad, apartó su deseo y apartó sus pensamientos y se entregó y dice, Señor, aún con una zarrumita mi hija vivirá. Apartó todo y se conectó al Señor y le dice, grande es tu fe, hágase como tú digas.
Y la mujer del flujo de sangre solamente topó al Señor. Lo topó y se dice inmediatamente su fuente dejó de sangrar. Porque tocó a aquel que podía sanarla. Habían 5,000 personas, vamos a decir. El Señor iba así. Dice la palabra que se agolpaba a la gente. Imagínense, y Pedro le dice, Señor, ¿cómo que te tocaron? Hay aquí miles de gente. Dice, poder salió de mí. Poder salió de mí. ¿Dónde estamos conectados? Verso 10. No, perdón. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta, retomando. Y sabemos aquí que Adán se había desconectado de la fuente. Fíjense que el Señor no sabía quién estaba golpeándose allí, en términos espirituales. Le estaban golpeando el cuerpo en el caminar, pero Él desconocía a todo el mundo en lo espiritual. Y solamente vio a esa mujer que le tocó en lo espiritual. El verso 10 dice, y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Pero por qué? Si Dios es el Dios de amor y vida. Ausencia de amor de Dios. Eso pasó. El amor perfecto de amor salió de Adán y había miedo en él. El perfecto amor echa fuera todo temor, pero el temor lleva en sí castigo, dice la palabra. Y ese castigo lo llevó a la culpa, a su desnudez, donde corrió del Señor por la presencia de su santidad. Dice, porque estaba desnudo, Señor. Dice, Señor, pero yo te creé desnudo. Fui yo que te hice. ¿Por qué ahora? Esta desnudez hablaba de la muerte. Señor, desnudo, no solamente físico, desnudo del alma y desnudo espiritualmente. De los tres. Dice, aquí vemos la única fuente de pecado se conectó a Adán y a Eva. Dice, has comido, aquí fue la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Entonces el Señor va al origen del problema. El Señor le dice, yo sé lo que pasó. O sea, si te sientes desnudo, es que hiciste algo que no te dije. ¿Cuál? Comiste del árbol que te desconectó de la vida. Eso fue lo que pasó. Muchos piensan que la muerte del hombre o la venida de Cristo fue a pagar por nuestros pecados. Y vamos a llegar ahí. Y sí, pero eso no fue todo. O sea, a veces vemos al Señor como un rey allí, ¿cómo se dice? Con el cetro. Y está sentado dando órdenes y no lo vemos como un padre de amor y vida. A veces no vemos a Dios así. ¿Sí o no? A veces lo vemos como un robot allí dando órdenes. Dice, me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Para yo saber que estoy desnudo delante de ustedes, ustedes tienen que tener ropa y yo desnudo para hacer el contraste de percepción. Pero ahí todo el mundo estaba desnudo. Los árboles, los animales, Adán, Eva, todo el mundo andaba desnudo. Amén. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La desnudez de él comenzó en el alma, en el espíritu y luego físicamente. Ahora, ¿por qué? Quiero ser bien cuidadoso con lo que voy a hablar. ¿Por qué se taparon sus partes íntimas? Era el conducto reproductor para dar más a la imagen de Dios y adoren a Dios. Entonces, como ellos sabían que por ahí nacían más personas, se reproducían, pero ahora había malicia. Ahora se taparon esa parte, por lo cual estaba supuesto estar libre para reproducirse, enseñorearse de la tierra y de los animales. Y ahora por el engaño, todo eso se enseñoreó de ella. Ahora la tierra te producirá a ti dolores. Antes era Dios, el hombre y la tierra y Satanás. Ahora después cambió a Dios, Satanás, la tierra y de último el hombre. Caímos bien bajo. Y Cristo vino a unir esos lazos otra vez. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Aquí está la transgresión del mandamiento. Esta es la ley. 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste. La mujer que me diste. ¿Qué salió de su boca? Diga conmigo, mentira, engaño. Ahora, ¿van viendo a la fuente que estaba conectado, que no era Dios? El fruto que estaba saliendo por su boca, ¿cuál era? Pecado. Por naturaleza ya estaba desconectado. Por consecuencia, al Adán tener el conocimiento del bien y del mal, vemos aquí el pecado como sale. Ahora, fíjense que aquí solamente es el concepto del bien y del mal, ¿verdad? Esto solamente provee entendimiento, es saber por saber. ¿Saben por qué Satanás utilizó una secta llamada gnosticismo? Esta secta falsa cree en que la salvación se adquiere por conocimiento y que la carne no es nada y el espíritu sí. ¿Han oído esa secta, gnosticismo? De que el que adquiere el conocimiento divino es salvado aunque peque en su carne porque la carne no importa. Fíjense la mentira. Fíjense la mentira. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Apartó el árbol de vida y encerró en una percepción a esta secta a que solamente por el conocimiento somos salvados. Y no. El yo saber que estoy en un hoyo
y que afuera hay luz, no me salva el saberlo. Amén. Sino el saberlo y conocer al que me puede sacar y tomar una acción para que me saque el Señor. El conocer no nos salva, mis hermanos. El conocimiento, lo que pasó fue cuando Juan vino diciendo que Jesús era el Verbo. En ese tiempo se promulgó por Grecia la mitología griega de que los sabios, Plutón, Aristóteles, eran dioses porque tenían un conocimiento que pocos tenían. Entonces, este conocimiento se promulgó tanto en aquel tiempo que le adoraban, hicieron estatuas. ¿Sabían eso? Entonces, ahora viene Juan predicando, este es el Logos. Ellos sabían que todo fue creado por la palabra de Dios. Ellos sabían eso. Ellos calcularon, por fuente de Satanás, de que si ellos adquieren el mayor conocimiento, ellos pueden ser dioses. Eso fue lo que Satanás le dijo, lo mismo que Adán y Eva. Si comes, serás como Dios. Pero eso fue un engaño, porque el conocimiento no salva. ¿Sabían eso? El conocimiento solamente es fijar los ojos en lo correcto y tomar una decisión. Si usted le dice a una persona que esto se va a hundir, la persona, usted le dice en 10 horas esto se va a caer. Y luego pasan 9 horas y 30 minutos, 45 minutos, 9 horas y 55 y se quedan sentados. Tienen el conocimiento, ¿sí o no? Pero si se quedan, ¿qué pasa? Nos aplasta esto aquí. El conocimiento fue dado para encontrar la puerta y salir. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Amén. Romanos 1:21, no lo busque. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a Juan 1:1 ahora. Juan 1:1. Hay muchas personas que están en la iglesia buscando conocimiento para enseñorearse o para adquirir una posición espiritual o no sé qué. Pero Dios tiene noticias para nosotros. Aunque adquiramos todo el conocimiento del mundo, como dice, ¿se acuerdan de 1 Corintios 13? Aunque tengamos todo el conocimiento, todas las lenguas, toda la fe y no tenemos amor. ¿Cuál es el amor? La conexión a Dios, de donde viene emana toda vida y todo amor. De nada sirve, nada somos, dice la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? Aquí está hablando de antes del Génesis, ya entrando en la creación. El verbo aquí es la misma palabra logos, que significa palabra, ¿ok? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí alude también a la Trinidad. Cuando vemos aquí, en el principio era el verbo, el Espíritu, el verbo era con Dios, el Hijo, y el verbo era Dios, el Padre. Entonces luego dice, ¿quién? ¿Quién es este? El verbo, ¿verdad? Jesús. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el verbo. Por el verbo. Aquí el tema es el verbo, ¿verdad? Por Él, el verbo, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Está haciendo una distinción aquí, igual que Génesis 1, verso 3. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí utiliza ahora un cristiano común, ¿verdad?, para ejemplificar el testimonio. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, aquí el Bautista. Este vino por testimonio, o vino a dar evidencias del que venía. Dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. ¿Por quién? ¿Quién es él aquí? Juan el Bautista. Para que creyesen en Jesús por él, por la palabra, el mensaje. Eso es lo que hacemos nosotros. No era él la luz. Diga conmigo, no soy yo la luz, ¿verdad? Sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9. Aquella luz verdadera, oigan bien, acuérdense que la palabra luz se utiliza como iluminación de sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquí alumbrar, por eso la palabra alumbrar se utiliza para dar a luz como niños, porque aquí la luz es dar vida, ¿verdad? Entonces cuando se dice diste a luz o dieron a luz o voy a dar a luz, está hablando traer a la vida a una persona. Dice alumbra a todo hombre, podemos decir da vida a todo hombre. Dice venía a este mundo, el 10. En el mundo estaba Cristo, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando el Señor predicaba el evangelio, ¿saben por qué unos creyeron y otros no?
porque uno los miraban o lo miraban a él con ojos de la carne, otros lo miraban con los ojos del Espíritu, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. No es oír por la carne, oír por ella. Amén. Lo van a entender lo que les estoy explicando. El verso 11 dice, a lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no les recibieron. Y aquí dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí viene la reconciliación, a eso vino Jesús, a reconciliarnos con Dios, y luego nosotros cada día, por relación personal, nos conectamos a Él. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. El verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Luego dice el 14, y aquel verbo fue hecho, este fue el escándalo, de que el verbo creador vino en forma de hombre, Jesús. Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria que es su parecer, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué dice gracia y verdad? La gracia fue el regalo de la salvación para volver al Padre, y la verdad, dice, es para la libertad de nuestra percepción que teníamos del árbol del bien y del mal. ¿Qué es la verdad en Cristo? Porque el árbol hablaba del bien y del mal. Ahora, ¿saben que lo opuesto a lo malo es bueno? Ahora, eso bueno es una verdad limitada. Por ejemplo, cuando vivimos en un país del tercer mundo, y nuestra comida es bien limitada, nosotros le llamamos a la carne de la comida compañía en mi país. Le decimos la compañía o la compañía, ¿verdad? Para agregársela al arroz y a los frijoles. En mi país, bueno, en mi casa voy a decir, la compañía era muy limitada, ¿verdad? Y era contada, y si era pollo, la pechuga le tocaba al mayor, a mi papá, y a mí me daban el mulito. Entonces, cuando en la percepción que yo vivía, hasta que yo no conocí gente de dinero, yo pensaba que yo era rico. Hasta que un día fui a la casa y vi un buffet todo en bandeja, sírvanse lo que quieran. Y yo decía, en mi casa los maduros eran contados, 1, 2 y 3. Yo escondía 3 debajo del arroz y dejaba uno encima porque mis tíos venían y me cogían uno. Si hay dominicanos aquí saben lo que estoy diciendo. Eso de poner jugo así con hielo y que se sirva cada quien, eso era de ricos en mi tiempo. Entonces, mi percepción era, hasta que yo conocí familias con dinero, yo pensé que yo vivía en el Edén, pero mi percepción cambió totalmente. Yo pensaba que era rico, pero no. Entonces, a mí me gustaba, mi esposa le puede decir, yo como con medidas, y ahí aprendí eso. Yo cuando mi esposa me hace el arroz, la mitad del plato, el frijol y la carne, y luego maduros o ensalada, por cada cucharadita yo llevo un poquito de arroz, un poquito de carne, un poquito de maduro y un poquito de ensalada. Ella le puede decir, y yo eso lo mido hasta el final. Así aprendí eso en mi casa, a economizar, que el maduro yo lo cortaba en pedacitos pequeñitos. Pero esa era mi percepción en mi tiempo. Yo era, no voy a decir pobre, pero, ¿verdad? Esa era mi percepción. Hasta que me invitaban a lugares donde había comida en la mesa, yo decía, ay, Dios mío, no sé por dónde entrar. O sea, no sabía de verdad. Y increíblemente, fíjense en algo, es aquí el engaño de la identidad. A pesar de todo eso, nos enseñaban que si íbamos a casas ajenas, que comiéramos exactamente como en mi casa. Y yo cogía 3 maduros, pedacitos de carne, lo mismo que me daban. Esa era mi percepción. Aunque veía el manjar, yo comía solamente lo que me servían en mi casa. Ya sea por respeto que mi abuela me enseñó, mis abuelos, mis tíos, pero también por la percepción de vida que yo llevaba. Entonces, nosotros fuimos llamados a tener vida en abundancia, a tener amor en abundancia, pero nosotros venimos con una mentalidad del árbol del bien y del mal, de que si yo tengo conocimiento y tú no, yo soy más que tú. Y eso ni da vida, ni es amor. Que si yo tengo $1,000 y tú 100, yo soy más que tú. Que si mi ropa es más cara, yo soy más que tú. Y todo eso es ignorancia, mis hermanos. Es un alto nivel de ignorancia. De que tu vehículo, tu casa, tu ropa, lo que ganas en el banco, o lo que tienes en el banco es más, o eres más por eso, es un alto nivel de ignorancia. El Señor dijo, el amor, ¿sabe cuál es el símbolo del amor? Darlo todo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el amor, darlo todo para poder adquirir el amor de Dios y darle al que no tiene. Ese es el concepto del Evangelio. Vamos a analizar aquí las percepciones de los fariseos. 3 puntos voy a preguntar. ¿Cuál era la percepción de los fariseos concerniente al reino de Dios?
Sabemos que ellos esperaban un reino terrenal y en su mente estaba pisarle la cabeza al César. Así pensaban, cuando nuestro Señor venga, nuestro rey David prometido, estaremos por encima de todos. ¿Saben que el amor de Dios no opera así? De que ya verás lo que Dios me va a hacer y luego te voy a enseñar que mi Dios es fuerte. ¿Verdad que no se trata de eso? ¿Verdad que si nos ofenden y luego vemos la ofensa, no oramos para que Dios lo destruya? Oramos para que Dios lo sane. O sea, nuestra percepción es diferente del reino. Que si me ofenden, yo no ofendo, sino que le doy de lo que en mi reino, en mi fuente hay, amor. Amén. Esa es la percepción del cristiano. Ya nosotros no somos como el mundo. Nosotros andamos ahora en el espíritu, no andamos en la carne. La pregunta número 2, estamos viendo la percepción de los fariseos. ¿Cuál era la percepción acerca de la ley? Ellos pensaban que al cumplir la ley, porque conocían lo bueno y lo malo, ellos conocían la ley perfecta de Dios dada a Moisés y por lo tal decían, tenemos la ley de la salvación. Y como nosotros la adquirimos, somos salvos seguros. Por más ley que conozco, más salvo soy. La tercera era la percepción de ser hijos de Abraham. Cuando el Señor dijo, los hijos de Abraham serán benditos o salvados o hay una promesa, estaba hablando de una promesa, metafóricamente hablando de lo espiritual, a los que creyesen por la fe de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Pero ellos no, ellos pensaban que merecían la salvación porque su descendencia de sangre, su genealogía venía de Abraham. Satanás lo tenía en esclavitud en el árbol del bien y del mal. Solamente tenían el conocimiento, pero no se conectaban a lo que Jesús decía, yo soy el camino. ¿A quién? Al Padre. Yo soy la verdad. ¿A quién? A la palabra. Y yo soy la vida. Eso dijo Jesús. Él no dijo yo soy el conocimiento. Incluso Él le decía, ustedes invalidan la ley de Dios por vuestra tradición. Y la ley era para llevar la gente al Señor. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, encubierto aquí es escondido, ¿verdad? Entre los que se pierden está encubierto, a los que están conectados a la fuente del enemigo. El verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó. ¿Cómo puede cegar Satanás los ojos del mundo? Ofreciéndole lo material y la gente aceptándolo. ¿Usted quiere saber cómo se fortalece el poder de las tinieblas? Usted obedeciéndoles. Esa es la fortaleza. Y al usted obedecer, luego viene el enemigo con un papel en la mano diciendo al Señor, tengo derecho legal de Peter. Peter pecó. Estoy ejemplificando. Y luego el Señor lo mira y luego el Señor determina hasta dónde lo puede tocar el enemigo. Pero viene con un derecho legal. ¿Por qué? Porque se cambió de conexión. Obedeció a la fuente de vida, por lo tal me pertenece. Lógicamente la misericordia de Dios al mandar a Jesús detiene esa ira. Y dice, bueno, si falló, yo determino porque yo soy Dios y mi hijo pagó por su pecado, pero te lo entrego hasta aquí. Solamente dale una gripa. Y dura Peter 2 semanas con gripe, y luego ora y el Señor lo sana. Pero esa es la consecuencia del pecado, amén. Dice, el Dios de ese siglo cegó, y luego dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué estaba pasando? Que cuando se predica el evangelio a una persona, Satanás te inyecta miles de cosas en tu mente de lo que es la tierra, tu vida, tus metas, tus planes, y no puedes ver la luz de Cristo, lo que es la verdad. Te mantienes encerrado, oigan bien, en un cuarto oscuro que se llama tinieblas y no te permiten abrir los ojos. Ahora, usted diría, pero si Dios tiene más poder, ¿por qué Dios no me ayuda? Porque nos entregó algo que se llama voluntad. Usted decide a qué árbol conectarse. Y si nos conectamos y abrimos el corazón a Dios, vamos a poder entender la verdad por el corazón, no por la mente, porque el conocimiento envanece. Mateo 13 dice, por eso hablo por parábolas. Le preguntaban, Señor, ¿por qué le hablas en parábolas si no le dices la verdad? Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Por qué? Porque no se han querido desconectar. ¿Saben lo que hace el Evangelio? Que el Señor nos desconecta, ¿verdad? De los dos. El árbol del bien y del mal y el de la vida. Y te entrega a ti el enchufe en tu mano. Y luego te expone la verdad y te dice, si creyeres,
y confesares. Falta la otra mitad. Te entrega a ti el cable en tu mano y tú decides a qué conectarte. Bueno, Señor, fue verdad lo que dijiste, por poco me persuades a ser cristiano, pero prefiero estar en el árbol del bien y del mal. Por poco me persuades, dice el rey Agripa, ¿se acuerdan? Por poco me persuades, quiere decir casi me cambio de canal. Eso dijo. De manera que se cumple la profecía de Isaías, bueno, voy a retomar. Dice, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Cómo podemos oír y no entender? Porque no queremos conectarnos a Dios. ¿Saben por qué no entendían? Porque para poder entender, primero tenemos que conectarnos a la fuente de vida, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. El oír aquí es por el túnel de Dios, es donde viene el entendimiento. ¿Saben que el entender la Biblia es vida? No es decir, oh sí, ya entendí lo que quiso decir, no. El entendimiento viene con un paquete que trae en sí vida. Amén. Por eso dice más adelante, por el corazón, pero el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Tiene sentido? Y se conviertan y yo los sane. ¿De qué? De donde cayeron, de la muerte física, de la del alma emocional y de la espiritual. Ahora, ¿cuál es la puerta abierta aquí? Porque aquí hablamos de cerrando la puerta al enemigo. ¿Cuál es la puerta? Orgullo. El orgullo. Todo termina allí. ¿Qué es orgullo? Es vivir como yo quiero, hacer lo que yo quiera, pensar como yo quiero, no sujetarme a Dios. ¿Qué es lo contrario del orgullo? La sumisión. Y sumisión aquí no es someternos y decir, Señor, ¿qué hago? No. Someternos aquí es no hacer nada, conectarnos a Dios y cuando Él nos diga qué hacer, eso hacer. ¿Cómo habla Dios? Por su palabra. A veces utiliza un hermano, una hermana, o por su espíritu. Para muchos que no tienen esa voz audible de Dios, lógicamente porque no han trabajado, no han cultivado una relación, no oyen a Dios. Pero la palabra nos manda, ahora usted preguntaría, entonces el apartarnos de pecado, ¿cómo es eso? Nosotros decidimos, ¿verdad?, no pecar para conectarnos a la fuente de vida. Y una vez conectados a la fuente de vida, el fruto que nace no es de pecado, porque no estamos conectados a la carne, estamos conectados al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. La conexión, meditando en Dios, obedeciendo a Dios y por consiguiente mi cuerpo será un instrumento de Dios. Él es quien agarra mi cuerpo y hace la obra. Por eso la obra es de Dios, que creáis en el que Él envió, en Jesús. Ya para cerrar, Mateo 22:36, el primer mandamiento dice, le preguntaron, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Aquí se resume todo, mis hermanos. Si usted entiende este mandamiento, va a entender todo. Aquí se resume la ley y los profetas. El gran mandamiento, dice Jesús, es amar al Señor tu Dios. ¿Por qué dice Señor? Porque tenemos que hacerlo Señor de mi vida. Él es el Señor, pero hay que hacerlo Señor de mi vida. Que Él sea el Señor de mi mente, el Señor de mis sentimientos y el Señor de mi cuerpo. Amén. Amarlo con todo tu corazón. ¿Qué es amar con todo el corazón? Con todos mis deseos. Por ejemplo, a veces Dios nos manda a hacer cosas que confrontan nuestros planes. ¿Cuánto dicen amén? Wow, el Señor quiere que yo haga esto, pero ¿y cómo dejo esto? Bueno, ese es el amor. Allí tienes que abandonar todo, darlo todo a Dios. Luego dice, con toda tu alma, los sentimientos, ¿verdad? Todo lo que te causa dolor, hay que sujetarlo a Dios y aguantarnos allí. Y con toda tu mente es conocer la palabra de Dios para andar en ella, meditando, para cuando Dios me hable, yo saber quién está hablando, si la fuente del bien y del mal o la fuente de vida. La Biblia es el lenguaje de Dios, es el diccionario para conocer a Dios solamente. Pero el rema es la palabra directa de Dios por el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Ahora, por eso venimos a la iglesia, para adorar, orar y traer la palabra. Esos tres ministerios, oración, su palabra y adorar, se encuentran aquí en esto. Con el corazón, ¿qué pasa? ¿Qué es el corazón aquí? El corazón es mi voluntad. Entrego mi voluntad ¿a qué? A la oración. Con mi espíritu, mi mente, recibo su palabra. Y con el alma, oigan bien, adoro a Dios. ¿Tiene sentido? Y dice, este es el primero y grande mandamiento. El segundo mandamiento es un resultado, no es una obra. Amén.
Si usted está conectado a Dios, el segundo se cumple visiblemente para que el mundo vea y crea y dé testimonio que estamos conectados a la luz. Acuérdense de esto. Si usted le pone baterías nuevas a una linterna, ¿verdad? Tiene la batería allí y luego la prende. El alumbrar no es una obra de la batería, en el sentido de que no es una obra en sí, más bien es un resultado de las baterías. El poder está ¿dónde? En la batería. Y la linterna es el instrumento, usted y yo. Pero la luz que sale, ¿de dónde viene? Viene de Dios. No viene de la linterna, viene de la batería, de la fuente de poder. Entonces, si conectamos esa lámpara a la fuente de vida, ¿qué va a pasar? Que lógicamente va a salir poder. ¿Me doy a entender? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense esto, amar al prójimo como a mí, quiere decir que si yo amo a Dios con todo, lógicamente, por consiguiente, voy a amar a mi hermano con todo. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Hoy hemos hablado de la primera parte solamente de esta falsa percepción que tenemos y vamos a seguir viendo más puntos que el Señor nos está llevando a tomar un giro en nuestra vida cristiana. Yo quiero que el Espíritu Santo ahora les hable y usted le pregúntele, Señor, ¿qué me estás hablando en esta enseñanza? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir, Señor? Conéctese a la fuente de vida en su mente, su espíritu. Si por alguna razón su afán, su deseo de irse le estorba, o si tiene que irse, entendemos, pero conéctese en este momento, entregue todo su corazón, eche a un lado sus planes, sus pensamientos. Permita que Dios hable a través de usted. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nosotros tenemos una puerta abierta allí que el enemigo entra y sale como dueño de casa. Eso se llama el orgullo, ¿verdad? El Señor nos ha mandado, nos ha llamado a someter nuestra voluntad. Y usted se preguntaría, ¿por qué si el Señor, ¿verdad?, envió a su Hijo a la cruz, ya no nos salvó? El pago de la cruz, luego vamos a hablar de eso, pero fue el pago para detener la ira sobre el mundo. El Señor pagó el pecado por el pecado de todo el mundo. Abrió una puerta para que, viendo aquel que el Señor envió, tomásemos una decisión de entregar nuestro ser al Señor otra vez, volver a nuestra casa. Así como el hijo pródigo vivió su vida perdidamente, luego se levantó y dijo, en mi casa hay todo lo que necesito, volveré allá. Así también nosotros fuimos expuestos al Evangelio para reconocer que nada nos llena. Piense en lo que usted tiene y lo que no tiene, si su alma está saciada. Piense si se le ha hecho difícil dejar de pecar. Se le ha hecho difícil entregar su vida al Señor por cosas y planes que tiene terrenalmente hablando.
Y el Señor no nos manda a enfocarnos en la carne. Él nos manda a conectarnos con Él en el Espíritu. Ahora tiene más sentido de que de la única forma que podemos vencer, así como Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús ha venido para traer vida y vida en abundancia. Y Dios permite que sigas andando en el mundo, buscando eso que te llena, para que te des cuenta de que solamente la vida de Dios completa nuestro ser. Fuimos creados para adorar a Dios. Nuestro gozo está en su presencia. La vida de Dios en nosotros, nuestro deleite está en Él. Y una vez estamos conectados a Él, la carne muere. Es un tiempo para hacer un cambio de dirección o de percepción y de no seguir tratando de hacer obras muertas, pensando que somos aceptados por portarnos bien, por no mentir, por no robar, por no adulterar. Todo eso es todo eso es normal en el cristiano. Esa es la decoración del evangelio. No es eso lo que produce buen fruto. Eso solamente nos limpia para poder estar en su presencia. Porque donde hay pecado no habita el Señor. Cuando el Señor le dice a Moisés, quítate la sandalia, le estaba diciendo, quita de ti lo que trae sucio a mi presencia, porque el lugar donde estás santo es. Quitar el pecado es solamente para poder entrar a su presencia. Pero el otro paso es estar y permanecer en su presencia. La palabra dice que el que permanece hasta el fin será salvo. Y permanecer es estar conectado a la vid. Así como una rama está conectada a la vid y produce fruto, conectarnos a la vid. El Señor nos dice en este tiempo, desconéctate de las cosas de la vida. Desconéctate de la tierra, desconéctate de lo material. Y siempre la palabra nos habla de que mientras más grande tenemos avaricia en el corazón, más miedo e inseguridad tenemos. Mientras más compramos, mientras más buscamos en las cosas de la tierra, más falsa es nuestra identidad en Cristo. Pensando que, como el enemigo dice, tú también puedes. ¿Por qué no? Y quiere infundir en ti un mensaje falso de tu identidad. Y esa percepción está totalmente equivocada. Donde no compramos y adquirimos para ser, sino que Dios nos bendice a través de las cosas y nosotros las sujetamos. Cuando Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, quiere decir, mi cuerpo no me gobierna a mí me guía Dios. Mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo por el Hijo de Dios, por la fe en Él. Somos instrumentos de Dios, creados según Cristo para buenas obras. Y fuimos creados para adorar al Todopoderoso. No para adorar la creación, no para ser esclavo de la creación. Las decisiones del ser humano en este tiempo es conforme al beneficio terrenal. Pero Dios nos llama para redirigir nuestra mirada y ponerla en las cosas de arriba. El enemigo ha hecho un trabajo muy fino en engañar nuestra percepción. Y yo le intimo delante del Señor que cambie de conexión. Saque tiempo para conocer a Dios en la Biblia. Saque tiempo de intimidad con Dios. Medite en su palabra día y noche. No se entretenga, no se desenfoque, que eso es lo que el enemigo quiere hacer. Pero si en tu corazón hay orgullo, estás conectado a la fuente de la ciencia del bien y del mal, que es la fuente de pecado. Si en ti hay soberbia, mentira, engaño, celo, contienda, no estás conectado a la fuente de vida y amor. La palabra dice que mientras este cuerpo exterior se va deteriorando, y deteriorando aquí es perdiendo fuerzas para pecar, ciertamente el interior se va rejuveneciendo, fortaleciendo,
mientras está conectado a la vid, recibiendo la savia de vida, para que aquellos que me ven caminando con Cristo no solamente oigan mis palabras, sino que vean mi testimonio. Y Dios va corrigiendo nuestras vidas y vamos muriendo aquello que era un estorbo al evangelio, aquello que hacía tropezar el que miraba mi vida. Y comenzamos a adquirir la vida y el amor de Dios. Es tu decisión y la mía. Dios nos pide una sola cosa y es todo. Tu mente, tu alma y tu cuerpo para darte vida en abundancia en Cristo Jesús. Si quieres seguir triste, vacío, en penas, amargura, con dolores, quejas, deudas, falta de identidad, inseguridad, miedo, celo, contienda, descontento, no tienes que hacer nada, solamente permanecer conectado al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero si quiere que tu vida enfoque el fruto del Espíritu Santo, tenemos que desconectarnos y conectarnos a Dios. Echar a un lado nuestros planes. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No son mis planes ya, son los planes de Dios. Dios ha venido a través de su Hijo a reconciliar al hombre para que tengamos una puerta abierta y venir a Él y decir: sí, Señor, yo acepto. Si usted reconoce que ha estado conectado de la fuente equivocada, póngase de pie. Yo no le voy a decir nada, ni comprométase, ni haga un pacto, nada. Esto va a depender de cada uno de ustedes y de nosotros. Va a depender de nosotros no hacer promesas, mis hermanos. No es prometer aquí, porque entonces sería legalismo. Ese es un tiempo para decir: Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que mis obras son como trapo de inmundicia porque yo las he estado haciendo. Yo he estado haciendo obras bíblicas pensando que eres tú, Señor, y me he equivocado. Hoy, Señor, quiero conectarme a la vida. Quiero conectarme a este árbol que da vida, Señor. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: había perdido su primer amor. Le dijo: arrepiéntete. Si te arrepientes, te daré de comer del árbol de vida. La iglesia necesita vida, no más que el conocimiento. El conocimiento solamente es una dirección a dónde ir. Pero una vez tenemos ese conocimiento, hay que tomar una decisión. Y es abandonar mis planes. Ya no más vivo yo. Ya no más quejas de que no vivo para Dios por fulano o fulana. Porque perencejo no me ayuda, no me permite. Somos seres responsables y racionales delante de Dios. Ya no más culpar a mi prójimo por lo que no hago. Es mi decisión conectarme a Dios. Y si usted quiere prosperar en esta promesa a Dios, involúcrese en las cosas de Dios más y más cada día. Lea más su Biblia. Ore más. Venga al instituto si puede. Conéctese a oír las prédicas. Pare ocupado en las cosas de la mente de Dios y no tanto en las obras personales. Y una vez mi mente está conectada a Dios, todo va a caer en orden. Comenzaremos a organizar nuestros hogares. La esposa se va a someter al esposo, el esposo se va a someter a Dios, los hijos van a honrar a sus padres, pero sabemos que es un trabajo arduo cada día, mis hermanos, y nuestro trabajo es permanecer. Dios nos dice a todos: permanezcan en mí. No tengan miedo, confiad en mí. Así como lo preguntaban a Jesús: Señor, dinos, ¿qué tenemos que poner por obra para poner en práctica la obra de Dios? Y Jesús le dijo: que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Ya no más obras muertas, pensando que por mi servicio perfecto agrado a Dios.
La palabra dice que sin fe es imposible, sin estar conectados a Dios no podemos agradarles, porque no tenemos la capacidad de hacer buenas obras. Limpia tu vida, echa a un lado los ídolos. Todo lo que controla tu corazón, cámbialo de toma corriente. Ahora conéctate a aquel que te va a controlar. Porque la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos, los que son guiados, son hijos de Dios. Ya no más tus planes, ya. Ahora son los planes de Dios. Mañana es lunes, vamos al trabajo y voy allá con un oído abierto para que Dios me guíe cómo hablar, cómo comportarme. Señor, no sé cómo hacerlo, soy ignorante. Señor, ayúdame. No sé por dónde empezar. Y el Señor nos dice por mi palabra, mira a Jesús, imítalo a Él. Así como Jesús hablaba, habla tú. Así como mi hijo caminaba, caminas tú. Así como Jesús pensaba, así piensas tú. Y cuando comiences a cambiar tus hábitos, luego yo te voy a hablar por voz audible. Pero por ahora, mira mi hijo. Hay que cultivar esta relación, mis hermanos. Toma tiempo cultivar. No es de hoy a mañana, es cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Hay que levantarse a buscar el rostro. Hay que adorar a Dios. Hay que orar y pedir, Señor, terminé el día desconectado, perdóname. Entonces la sangre de Jesús nos conecta otra vez. La sangre de Jesús. Este es un tiempo de gloria, de gracia de parte de Dios, donde hay una puerta abierta a aquel que quiere venir al Señor. Y yo no voy a ser llamado ni voy a hacer que levante sus manos. Usted comprométase en lo personal con Dios. Es una responsabilidad individual. No se desenfoque. Solo un niño llorando, no importa. Eso no es nada. Enfóquese en el Señor, usted y Dios solos. Aquí no hay nadie más que usted y Dios. Usted y Dios, ponernos a cuentas y comenzar hoy de cero. Hoy podemos comenzar de cero. Hoy podemos comenzar. Ya lo que pasó ayer, olvídenlo. Confiese a Dios. Sepárese de Dios. Sepárese de eso, del pecado. Sepárese de ese pecado y comience hoy de cero. Dios es misericordioso, que la sangre de Cristo borra nuestros pasados y nuestros pecados. Y comience hoy a cultivar esa relación. Padre, te pedimos, Señor de los cielos, que tú derrames tu espíritu, Señor, sobre tu pueblo, entendiendo que estábamos mal, Señor. Nuestra percepción estaba totalmente girada al lado opuesto. Oh Señor, glorifícate, Señor. Trae vida a este pueblo, Señor. Estamos aquí clamando a ti, Señor. Sin ti estamos perdidos, Padre. Perdónanos por obras muertas. Perdónanos porque yo pensaba que el portarme bien te agradaba. Y ahora sé que es la fe al estar conectado a ti. Porque eres tú quien produce el bien, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Eres tú que oras, así como dice que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. Es por tu palabra que oímos, abriendo el corazón. Ya no quiero tratar más para estar cansado. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate así como Jesús dijo en la oración de Juan. Yo les he dado tu palabra, Señor. Ahora que seamos uno en ti, uno conectados a ti, una mente, ya no más mis planes sino los tuyos, porque ahora tenemos una mente y es la de Cristo. Una mente, un cuerpo, conectados a la fuente de vida eterna. La palabra dice que si vienes a mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y este río te llevará a la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.